Sí, mi nombre es Andrea Weitzner y soy directora y fundadora de Fundación AW, que es una clínica especializada en tratamiento de trastornos de la alimentación, aunque también cubrimos problemáticas adyacentes, otro tipo de adicciones o el sabotaje, otro tipo de cosas, pero nuestro núcleo de actividad es trastornos alimenticios y también soy escritora. Yo fui gimnasta olímpica profesional y viví en un internado en Estados Unidos, donde se nos ponía una presión brutal por mantener un cierto peso y de 8 internas, 6 caímos enfermas y mi compañera de cuarto murió de un paro cardíaco. Entonces ahí empezó toda una pesadilla, un laberinto que duró 10 años aproximadamente de anorexia, de bulimia y luego el dedo gordo que saqué de la bulimia ligeramente lo metí en el comedor compulsivo y bueno, mi historia acaba en que tengo un accidente y acabo en silla de ruedas y ahí digo, bueno, que sea lo último que haga con mi vida, voy a jurar cómo me recuperé, algún día lo voy a narrar y aunque sea lo último que haga con mi vida y bueno, muchos años después, un libro se convirtieron en dos en tres en cuatro, o sea, pasaron muchos años de esa promesa en la silla, me fui a vivir a diferentes países y cuando regresé me puse a escribir y por eso el interés. ¿Y cómo nace la fundación? Bueno, la gente empieza a llamar a raíz de que lee, porque lo que va narrado en mis libros no es la triste historia de mi vida, lo que va narrado en los libros es un mapa de salida. Un lugar en donde cada persona que quizá no tiene la opción de ir a terapia pueda encontrar al menos una talva de salvación, de entender por alguien que lo vivió qué es lo que está pasando y cómo salirte y no perder la vida en el proceso. No, desde luego que no. Los principales, hay 3 componentes principales que son la anorexia, bulimia y comer compulsivo. De ahí se derivan muchísimas más, que son la vigorexia, la manorexia, diabulimia, toda una serie de combinaciones, pero que son ramas que empiezan a salir de un tronco donde hay 3 actores principales que son anorexia, bulimia y comer compulsivo. Y no es una cuestión de género, ni de cierta edad, ni de cierto código postal. Es una cuestión que afecta a todos y en todas partes y en todas las clases sociales. O sea, esta noción de que es una enfermedad de modelos o de una bola de niñas, adolescentes queriéndose ver delgadas, es una ecuación infinitamente más complicada que eso, porque hoy en día la comida se ha vuelto una anestesia socialmente aceptable ante los problemas con los que no podemos enfrentarnos. En la anorexia, bueno, empiezas a ayunar y a matar de hambre todo aquello que molesta. Y nos está diciendo ahí el trastorno que hay algo, hay un trauma literalmente indigesto, de la cual la persona está llena, por eso no puede entrar la comida. Luego está la bulimia, que te das así un mega atracón. Bueno, puedes ayunar, cuando dices, no, ya, mejor rompan filas, te das acá un atracón, y luego dices, no, ¿y ahora qué hago? Vas y vomitas. Entonces es muy común que empieces con anorexia y luego empieces a deslizarte un poco de anorexia con bulimia como síntoma de apoyo. Pero es muy fácil que se dé el cambio de roles, donde ya la bulimia se convierte en la enfermedad principal precisamente por la liberación catártica que representa el vomitar. O sea, la gente cree que en la bulimia la atracción está en el vomitar o en el atracón. No, realmente el problema está en la liberación que te da cuando tú vuelves el estómago. Sacas tu ira, tu frustración, tu enojo. Entonces el atracón solo es la venida para llegar a un punto de liberación. ¿Qué me está diciendo la persona? No sé manejar mi enojo. Y estoy llena de cosas malas porque si se hiciera una representación como un psicodrama de lo que está pasando en la bulimia, pues la persona nunca se da atracones de espinacas ni de zanahorias, o sea, es de puras cosas, entre comillas, malas. Entonces, ¿qué me está diciendo con su conducta? Tengo una serie de cosas en mi vida a nivel emocional que son malas y quiero verlas afuera de mí. Entonces, lo que hay que hacer ahí es ayudar a la persona a digerir aquello que vomita. Y pues el comedor compulsivo, que es lo que abunda en este país, es la comida como anestesia, o sea, te mantienes en el atracón y en la ingesta constante. ¿Cuál es la diferencia entre un comedor compulsivo y un glotón? Digo, los dos dan
el mismo porcinazo, los dos adquieren las mismas consecuencias físicas incluso. La gran diferencia es que el comedor compulsivo siente una gran vergüenza de lo que hace y lo que hace lo hace a escondidas. Y el glotón es el típico que te sonsaca. Te dice, híjoles, sé que estoy bien gordo, pero vámonos por unos tacos. Ya, mañana empezamos la dieta. Y te presume. El comedor compulsivo lo ves comer en público y saca el queso cottage, el jitomate y dices, no, pobre hombre, pobre mujer. No es que mi metabolismo sí, pero a puertas cerradas son unos atracones de aquellos. Pues mira, empiezas a ver que no hay genuina satisfacción en ningún logro. O sea, llega una niña en primaria y desde kinder te puedes dar cuenta de tendencias perfeccionistas que, bueno, se salió del 3 tantito y... Entonces, esos son tus niños que están en mayor riesgo, que estás viendo una muy baja tolerancia al error y a la frustración, lo cual te habla de tendencias perfeccionistas. Deja de haber un lenguaje suelto alrededor de la comida. O sea, te das cuenta que el tenedor se está moviendo sistemáticamente de un lado a otro. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo en la cabeza? Está viendo toda una ecuación matemática de si me como este bocado son 10 vueltas a la manzana, si me como este otro 20 cosas. Y con eso la persona se está distrayendo de los retortijones de hambre, porque el hambre duele. O sea, anorexia literal, de su definición literal, significa sin apetito y nada puede estar más lejos de la definición real, porque la persona que la padece siente hambre todo el tiempo, pero te vuelves experta en ignorar los retortijones y te vuelves experta en ayudarte de rituales obsesivo-compulsivo, como el ejercicio. Primordialmente, pues, si alguien te dice quiero comer más sano, ¿quién le va a decir que no? Entonces, en el perfil anoréxico, por lo general, las chicas y chicos necesitan como la autorización de alguien más. Entonces va a decir, si yo te dije, no, ¿a qué horas? Tú me dijiste que querías comer más sano. No, tú me dijiste que me debería poner a dieta. Empiezan los piropos de qué bien te ves, porque aquí alabamos la delgadez por encima de todo y en una sociedad del culto al ego, bueno, más vale flaca que gorda, o sea, y muerta que gorda. O sea, es el lema de la anoréxica, es prefiero muerta que gorda. Entonces empiezan los piropos por adelgazar y empieza ya la obsesión de que no pueden detenerse de hacer ejercicio, no hay tolerancia a la frustración, no soportan su imagen física, o sea, siempre están criticándose. Y se pierde la soltura, sobre todo alrededor de la comida. Ya te das cuenta que es un momento tenso, un momento de conflicto. Sí, algo que quería mencionar que es importante, porque ¿a dónde se van estos retortijones de hambre de la anorexia? ¿A dónde se va esto y cómo sale? ¿Qué hace la anoréxica? Que no acaba vomitando eventualmente, por lo general se corta, porque la frustración, la ira y el dolor sale, de alguna manera sale. Y en muchas ocasiones es a través del cutting, que es uno de los síntomas de apoyo también de la anorexia. No lo estoy diciendo para que vayas y desvistas a tu hijo y te pongas en un plan así cajevesco de a ver si te encuentro cicatrices, pero eso también es uno de los indicativos de que ahí hay un trastorno alimenticio. O sea que lo que me dices es como que el entorno, las personas que están alrededor son las que normalmente se dan cuenta, porque la persona que lo vive pues está como en esta obsesión y manteniendo el secreto por encima de todo, pero como esto es un problema sistémico a nivel familiar, cuando llegan a tratamiento chicas de 30 kilos es cómo llegó la situación aquí. O sea, un problema que estaba debajo de tu nariz y debajo de la nariz de los maestros, por ejemplo, porque también uno de los libros que escribí es cómo darte cuenta cuando tienes a un niño riesgo en tu aula de clases, porque donde hay uno hay mínimo 3 más. Entonces la detección en el aula escolar, le apuesto más a esa que a la familiar porque son parte, cada uno trae su disfunción. La niña se matará de hambre, pero la mamá puede ser una workahólica o el papá puede ser un workahólico, entonces cada loco con su tema, o sea, cada uno trae lo suyo y ya cuando ven el problema es porque de plano la agarran y se quedan con el mechón de pelo en la mano. Pero antes de eso, pues el pelo se fue cayendo. O sea, ya para cuando te quedas con el mechón es porque tu hija lleva ayunando más de un año, porque el cuerpo aguanta muchísimo. Ve cuánto vive una persona en un campo de concentración. Ojo, aguanta muchísimo cuando solo hay ayuno. Cuando tú ayunas y metes el componente
de vomitar, la ecuación cambia completamente. Porque el cuerpo se lleva una golpiza brutal después de una ingesta que suelen ser de 10,000, 20,000 calorías de golpe. Entonces, después el vómito, viene una pérdida de potasio, o sea, aguantan mucho, son chicas que ya hasta que llegan en los huesos y las sigas viendo en pie, pero cuando hay bulimia como síntoma de apoyo, cambia exponencialmente los riesgos físicos de la persona. Y de hecho, hay más mortandad en personas que a simple vista se ven en un peso relativamente normal. Ahí es donde viene el paro cardíaco fulminante, de la pérdida de potasio de golpe. Por tanto, ayunar y cuando tu corazón estaba débil, guacareaste. Entonces, ahí es donde más se instala el índice de mortandad. Buscar ayuda, esto no se soluciona solo, esto no es cuestión de, y menos de llevar a la persona a un nutriólogo. O sea, esto no es cuestión de nutrición, la persona sabe cómo comer bien. Esto no es cuestión de nutriólogo, es cuestión de un psicoterapeuta, o sea, de un lugar especializado en este problema, porque en realidad sí somos completamente diferentes a todo lo existente, porque yo no trato de tapar ni suprimir síntomas, sino los dejo expresarte para llevar a la persona del otro lado. O sea, yo no quiero que vayas aguantándote las ganas de guacarear, quiero que no quieras hacerlo. Y para eso te tengo que llevar a digerir todo lo que literal en tu vida está para guacarearse. Y cuando la persona logra digerir eso, deja de vomitar, deja de querer hacerlo, que pues, afrontemos el único cambio genuino y permanente es desde no querer hacer las cosas. El cambio es de ahora me propongo, dura 2 semanas y regresas a tus viejos hábitos. La cuestión es que ya no quieras hacer las cosas. Y la única forma de no hacerlo es descargando todo lo que está contenido en tus archivos genéticos. Porque muchas veces un abuso sexual que se está manifestando en la chica con anorexia no es de ella, sino de la tía con la cual comparte el nombre y casualmente le dio anorexia y si indagas, a la tía tuvo un abuso sexual justo a la edad en la que aquí se presenta el trastorno alimenticio. Entonces, muchas veces los secretos de nuestros antepasados se convierten en los síntomas y las enfermedades de los descendientes. Entonces, desde ahí arreglamos el problema aquí, a nivel sistémico, porque no hay efecto sin causa. Nadie se corta y nadie ayuna y nadie odia su cuerpo por nada. O sea, si no hay una fractura psicológica, porque sí hay veces que llegan padres y puedo ver claramente el abuso psicológico por ver a los papás a los que esta niña fue expuesta. Pero muchas veces no lo hay y aún así se manifiesta. Entonces de ahí viene esta búsqueda después de 10 años de operación, de tratar a paciente tras paciente y familia tras familia, decir, ¿dónde está la causa de esta problemática? Tengo que encontrarla. Y muchas veces no la he encontrado directamente en el paciente, sino en el sistema familiar. Pues por lo general, una vez que me contacta un paciente, se les ha asignado una terapeuta individual, con la cual hay que llevar un tratamiento 1 a 1. O sea, es algo muy personal, tiene que haber una química muy especial, porque o te ves contándole la neta o no. No es cuestión de convencerte de que podrías contarle, tiene que haber esa química, ese sí, confío en esta persona. De ahí se desarrolla toda una cuestión de, bueno, asesoramiento de dónde está el daño. Muchas veces vemos que el más atorado es el papá o la más atorada es la mamá. Hay muchos chicos que se recuperan gracias a sus papás y hay otro tanto que se recuperan a pesar de. Porque por más que les dices la vida de tu hijo está en riesgo, si no sueltas esas expectativas, esta presión de que tu hija sea perfecta, la vas a matar, no cambia. Y lo están viendo con los kilos y no cambian. Pero bueno, regresando a la pregunta, todo el proceso es un diagnóstico de dónde está y se hace un plan de trabajo terapéutico, el cual puede durar corto o largo, es dependiendo de la problemática, ahora sí, la densidad de los traumas contenidos en todos los archivos genéticos. En eso va en función de en cuánto dura el tratamiento. ¿En promedio cuánto? No hay un promedio, no lo hay. He tenido casos, he tenido una bulimia de 20 años revertida en 3 meses
y es atípico, pero ha sucedido, pero por lo general sí estamos hablando de 1 año y medio de tratamiento. Estamos hablando de cuestiones profundas. O sea, cuando se manifiesta un trastorno alimenticio, los traumas que llevaron a no son ligeros. No es una problemática así de... ¿En qué momento termina? ¿En qué momento desea? Cuando la persona ya se convirtió en su propio terapeuta. Cuando la persona ya sé que tiene herramientas porque se va a tener que enfrentar a 1001 retos en su vida saliendo de estas 4 paredes. Entonces es cuando las sesiones y yo empiezo a escuchar al paciente decirme, se me presentó esta situación, hice esto y esto y esto y aprendí esto y esto y esto, ya veo que está viendo su problema, qué tenía que hacer, qué hizo, qué aprendió, si la regó, rectificó, pero ya no es venir a terapia a qué hago, sino es venir a contar qué, porque siempre habrán procesos que resolver. Y una herramienta muy importante que aquí se les brinda es la técnica del zazen, meditación zen, que lo más difícil es poner en blanco a la mente. ¿Por qué? Porque en el trastorno alimenticio sí hay un cierto componente obsesivo-compulsivo. Estoy gorda, quiero comer, o sea, y por más que tratas de quitarte el pensamiento, nomás no. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le dices a una persona no pienses en eso? ¿Cuántas veces hemos intentado no pensar en algo y son pensamientos que regresan con cajeta y con la loca? ¿Cómo se desensambla esto en el cerebro? Bueno, la práctica del zazen es una técnica muy específica de inhalo, exhalo, ese es uno, inhalo, exhalo, ese es... Ya mando un WhatsApp, me regreso al 0 y vuelvo. Ya me fui al Superama, regreso al 0. En la primera sentada seguramente no vas a pasar del 2, si eres honesto contigo, porque la mente se quiere ir y justificarse poniéndote un pensamiento y tentándote con que si no piensas en esto ahorita es de vital importancia y te das cuenta que esa es la función de la mente, soltarte una idea tras otra y contarte una historia en donde pues, la protagonista siempre es uno mismo, te das cuenta del ego, eres tú hablando con fulano, tú diciéndole a fulano, tú, pero siempre. El que está en juego es el yo, entonces le choca que lo callen. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando te das cuenta de que inhalas y exhalas y me cacho de que ya me fui del momento presente y me regreso al 0? ¿Qué pasa en el cerebro? Nuestros hábitos se van trazando en el cerebro como avenidas mentales y ya están ensambladas. Por ejemplo, al iracundo le tocan las peores colas en el banco, siempre. Desde su inconsciente genera la situación externa necesaria para soltar el carajo al cual ya es adicto. Y por más que se propone cambiar, son cuestiones que ocurren en micromillonésimas de segundos porque es una ruta mental ensamblada que corresponde a un estado de ánimo determinado. Entonces, cuando tú estás meditando y te cachas que perdiste el presente y te regresas, estas rutas mentales se van desensamblando. Cada vez que te cachas y regresas, desensamblas. Y de repente vas al banco de cola y no pasa nada y dices, wow, esto realmente funciona. ¿Por qué? Porque lo que te da la meditación, la práctica del Zen, que bueno, hay muchas tradiciones, yo hablo de lo que practico, te da la libertad de responder en vez de reaccionar ante sucesos ante los cuales íbamos en piloto automático. ¿Qué ha hecho por estas chicas? Es quitar y desensamblar estos pensamientos obsesivos de estoy gorda, quiero comer o el que sea. Entonces sí es una técnica específica que nos ha ayudado en mucho a no hacer uso de psicofármacos a menos de que no quede otro camino. Para mí el uso del psicofármaco es el último recurso, no el primero, a diferencia de todos los lugares. ¿En qué casos lo recomiendas? Cuando veo que está en peligro la vida de la persona, cuando la persona ya empató días con noches, que ya perdió los ciclos de sueño y si tiene que entrar un repositor de serotonina para regular los tiempos de vigilia y de sueño, etc., y que ya no tengo con quién trabajar. O sea, cuando ya no está la persona para trabajar, ya no puedo hacer nada. En esos casos sí, y han sido contados. En 10 años que tiene la fundación, no pasan de 5. Que sí era necesario y sí hizo la diferencia entre que salieran o no salieran adelante. Yo no estoy peleada con ciertos medicamentos psiquiátricos para nada, pero sí estoy en contra de recetarlos sin ver si realmente es necesario o si hay otra alternativa antes de que entre un medicamento, porque es súper invasivo. Pues
procesar todo lo que está indigesto. Así de sencillo. Todo lo que está indigesto en mi historia, si yo lo digiero, por más doloroso que sean los recuerdos, trasciendo mi necesidad de utilizar la comida como un medio de control a mis emociones. Porque eso es todo realmente. El problema no es el peso y el problema no es la comida. La comida es solo el medio con el cual la persona empieza a destruirse. Pero la destrucción viene por un programa de autodestrucción que viene de algún trauma pasado. Pues justo una persona con la que está en el teléfono ahorita, cuando llegó, tenía anorexia, negada a comer. Y lo más difícil en este caso, el tratamiento de esta persona, fue que aceptara que nunca tendría la estructura ósea de Nicole Kidman, ni se vería así o con esos estereotipos, que su complexión era distinta y que podría estar muerta incluso 6 meses y no alcanzar esa talla por cuestión ósea. Entonces, lo primero que se hizo ahí fue esta renuncia inicial a lo que no vas a hacer nunca, porque tendrías que estar muerta para lograrlo. Entonces no puedes tener las dos. Y este proceso de renuncia en un arranque en el tratamiento por lo general lleva a una depresión. Y esa es señal de avance en el tratamiento. Porque la persona, ya dejó de pretender que todo está bien y se está poniendo en contacto realmente con las cosas que le lastiman. Entonces, cuando el tratamiento arranca y viene ese bajón, es también ese de, ok, no voy a poder ser eso, pero ¿qué puedo ser? Obviamente con toda una problemática familiar. Por ejemplo, el padre criticaba mucho a la madre por el sobrepeso de la madre, lo cual la hija empezó a introyectar desde niña de la gordura es atacada hasta por mi propio padre. Entonces, con un pavor a desarrollar el cuerpo de la mamá y lo que resistes persiste. O te vas a la anorexia o te vas a convertirte en eso y más. Entonces fue llevarla a la comprensión de que no podría ser ese esqueleto que ella quería, pero podría ser algo muy original si se permitía ser ella. Digerir toda esta cuestión de bullying y de abuso que venía acompañando toda su niñez por un papá sumamente pasivo, sumamente permisivo, que no le puso límites a los daños externos. Y cuando no tienes esos límites a daños externos, eres la que queda completamente expuesta al bullying. O sea, el perro muerde al que tiene miedo. Cuando traes una herida no sanada, el bullying nunca se lo hacen ni al más feo ni al más gordo, sino al que se cree el más feo y el más gordo. Por ahí lo huelen y por ahí atacan. Entonces lleva una serie de problemáticas que hubo que sanar, de recuerdos muy dolorosos, de críticas, de sí, te vas a poner gordita como tu mamá, porque como el papá la criticaba, haz de cuenta que los niños de la escuela también lo veían y vas a ser como tu mamá gordita. Entonces imagínate el pavor ante un plato de avena. Entonces fue digerir todo esto, asumir todo eso y hacer las paces con todo esto, porque al final de cuentas el perdón es lo único que acaba liberándolo todo. O sea, sí, así fue, pero porque así fueron con él. Entonces también es abrirle la historia de que él no fue así porque no la quisiera. Y no era así porque no, y todo el reconocimiento y la aprobación que no recibió no fue porque no lo mereciera, sino por las propias limitaciones de las personas de quienes lo esperaban. Entonces eso cambia completamente el sentido de valía, de amor propio, de mi validación. Entonces cuando una persona se tiene a sí misma, es la gran vacuna contra todo, en realidad. Van de la mano. Tengo mi tercer libro, se llama Cuando amar te destruye. Trastornos alimenticios y relaciones destructivas. Por lo general, la persona se vuelve en el sostén de tu propio trastorno porque la persona trae una adicción propia. Entonces, combinaciones muy clásicas son la anoréxica y el workahólico. En la anorexia tiende a haber un grado de frigidez, entonces la ausencia del otro a la anorexia al que le viene genial. En la bulimia, bueno, ¿quieres darte un chipote, marca llorarás? Dile a una bulímica que te presente a alguien. O sea, son imanes para los chicos malos. El alcohólico, el que no les cumple la palabra, el no sé qué, entonces viene el atracón porque no me llama, y guacarear. Bulimia y alcoholismo van muy, muy de la mano.
Y la comedora compulsiva básicamente es la que se acaba poniendo de fiel depredador porque me estás haciendo el favor. Entonces, como el otro se sabe el dolor del abandono de la otra, la trata, empiezan los abusos. Y la comedora compulsiva es la típica o el comedor compulsivo que siempre acaba pidiendo perdón primero. Y no me dejes, me muero. O sea, se echan la culpa de todo. ¿Cómo fue que descubriste estas? Tratando a mis pacientes. Tratando a mis pacientes y también viendo el tipo de problemáticas o el tipo de personas que sabía que tenían una tendencia al alcohol, venía y veía a la novia y decía, tiene bulimia. Simple observación o sea, yo puedo entrar a un restaurante y decirte A, B o C en 3 segundos. O sea, desde la manera de agarrar el tenedor, la compulsión. No es qué comes, no es por lo que están comiendo, es desde dónde lo están haciendo, desde este lugar de ansiedad, de depende mi vida, de decirme cómo está dona ahorita, porque un comedor compulsivo sí llega a ver así una dona. Tengo mujeres aquí capaces, brillantes, profesionalmente hablando, y no pueden soltar la dona. O sea, qué paradoja. Desde tu ojo clínico, y obviamente desde lo que sabes, como qué porcentaje de las personas, ¿no? En general tienen un trastorno alimenticio. Más del 60%. La gente no está, y más del 60%, y de ese 60%, el 5% menos, el 1% podría estar en riesgo de anorexia. El otro 3% de bulimia. Y todo el restante son comedores compulsivos. Velos, no hay una interacción, hay una anestesia. Velo como película muda, o sea, todo, en el mundo industrializado, por lo general, todo el mundo come de más. Y observa, es desde dónde comen, no hay una conciencia al estar comiendo. Es estar comiendo mientras haces otra cosa. Y entran cantidades, pero de verdad, doble o triple a lo que necesitamos. Bueno, en este país tenemos a 70 personas con sobrepeso. 70 millones, perdón. 70 millones de personas con sobrepeso. Esto debe ser le va a costar a México alrededor de 150,000 millones de pesos contrarrestar en los próximos 10 años todas las consecuencias de la obesidad. ¿Cuántos de ellos son obesos por síndrome del comedor compulsivo y cuántos de ellos son obesos por glotones? Bueno, habría que verse. Pero finalmente yo creo que cuando hay un problema de obesidad y sabes que tu salud está en riesgo, tienes un problema con la comida, sabes que te está haciendo daño, que te va a matar, que ya tus rodillas no pueden. Después de una entrevista de Telemacron en Canal 11, llamaron 2 personas que no pudieron entrar a consulta porque no pudieron subir las escaleras. Y de verdad, o sea, yo creo que de las 3 vertientes que viví en carne propia de A, B o C, híjoles, es de veras aterrante la sensación de que cada día cambias de talla hacia más. O sea, la historia que vive básicamente todo el país, que es una talla más, es angustiante, de verdad. Pero pues bueno, la comida se vuelve en esta anestesia a un empleo que no les gusta, con un sueldo que no les alcanza, con un jefe que alucinan, y es todo este victimismo, ya que me quedan una caja de donas. Entonces se convierte en toda esta anestesia para sobrellevar, no digamos problemáticas de vida compleja, porque los casos que te estoy diciendo, de casos extremos, te componen de la pirámide de afectados la punta del iceberg. Donde está más condensado el problema es esta gente que está utilizando la comida como una forma de adaptación a una vida que simplemente no soporta. No, alarmante. Alarmante. Si realmente observamos la cantidad de obesidad, de sobrepeso y cómo la gente se está agarrando eso simplemente para sobrellevar el día a día, está muy cañón, porque aparte sí, las consecuencias en la pareja, en la familia, en el desempeño, se vuelve un círculo vicioso, pero empieza por la relación con la comida. Nos relacionamos con la comida de la misma forma que nos relacionamos con la vida.
En nuestra página web www.desordenesalimenticios.com.mx.